Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis sísmico estático no lineal de tipo pushover. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra discusión sobre modelos de rótulas plásticas, pero esta vez vamos a ir directo a los modelos empíricos establecidos por AC41, específicamente para rótulas a momento en vigas de concreto y acero. Y cuando digo concreto me refiero a concreto reforzado, evidentemente, y acero es acero estructural. Y como les digo, vamos a enfocarnos en rótulas a momento. En la clase anterior hablamos que existen distintos tipos de rótulas, que se los voy a mostrar a continuación. Tenemos rótulas a corte, tenemos por ejemplo rótulas a torsión, rótulas axiales son útiles, pero por ahora no vamos a hablar de ellas. Pero por ejemplo a corte y a torsión ya les expliqué por qué no voy a estar tocando ese tema. Y rótulas de interacción sí vamos a estar tocando, son un poco más complejas, o de hecho bastante más complejas dependiendo de qué nivel de conocimiento de teoría de plasticidad tengan, pero no se preocupen, vamos a hablar de ellas y voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla e interactiva posible para que podamos entender el tema. Este es un tema que casi nunca se toca, no lo he visto que lo toquen en ningún curso, así que vamos a hacer algo súper interesante con las rótulas de interacción. Vamos a hablar mucho de su teoría. Y eso les va a dar una base bastante sólida cuando vengan a asignar este tipo de rótulas en programas de computadora tales como ETABS o SAP 2000 o cualquier programa que haga análisis no lineal que ustedes estén utilizando. Bueno, entonces como hemos mencionado anteriormente, creo que esta parte no la mencioné, pero con anterioridad, y esto es algo histórico, AC41 realmente es una actualización de FEMA 356. Lo que quiero decir con esto es que FEMA 356 no se continúa actualizando, sino que se convirtió en AC41. O sea que, por ejemplo, hace 4117, que creo que es la última versión, es una versión actualizada de FEMA 356. Entonces, ya con eso claro, esta guía provee relaciones constitutivas FD para una amplia gama de componentes. Pero en este caso en particular, y cuando digo componentes, me refiero, por ejemplo, a nodos, a zonas de panel, por ejemplo, a muros de mampostería o a elementos de madera, por ejemplo, a muros de corte, y a muchos componentes, pero en este caso en particular nos vamos a estar enfocando en vigas y columnas, y en esta clase nos vamos a estar enfocando en las relaciones FD a momento para vigas, tanto de concreto reforzado como de acero estructural, como les expliqué anteriormente. Ahora, la razón por la que no voy a estar modelando, por ejemplo, el comportamiento a corte, que sí hace 41 me da ciertos parámetros para poder modelarlo, es porque este es un curso que está enfocado más que todo en el diseño estructural y en el diseño basado en desempeño, que hacia el final del curso vamos a estar haciendo una introducción a lo que se trata el diseño basado en desempeño. Y en ese tipo de diseño no vamos a estar modelando modos de fallas que no deseamos o modos de fallas frágiles. Eso va a ser algo que no tiene ningún sentido desde un punto de vista de diseño. Es más desde un punto de vista académico. No quiero decir que con mi curso no puedan trabajar en un trabajo de tesis de pregrado, por ejemplo, o alguna información podrán sacar para un trabajo de tesis de maestría, pero si lo que quieren es, por ejemplo, hacer un trabajo de tesis de doctorado o algo así y modelar toda la forma de comportamiento no lineal de un componente, pues realmente este no es el curso para eso. Esto está más que todo basado en el diseño estructural y está enfocado a diseñadores y a estudiantes que quieran aprender análisis no lineal y diseño basado en desempeño, y evidentemente análisis pushover, que es la forma en la que lo vamos a estar haciendo. Bueno, como sorpresa adicional, hacia el final del curso probablemente estemos tocando un poco de análisis de tiempo e historia, pero eso ya va a ser hacia el final. Por ahora vamos a continuar. Entonces, bueno, estas relaciones FD son relaciones de momento-rotación normalmente, porque recuerden que estamos hablando de momento ahora, entonces vamos a hablar de momento y rotación. Podrían ser de momento curvatura, pero la forma en la que la vamos a estar utilizando está enfocado más que todo en momento y rotación. Y estas se han obtenido a través de muchos ensayos de laboratorio, calibrando curvas esqueléticas o backbone curves que les dicen, que envuelven el comportamiento del componente ante protocolos de carga cíclica. Bueno, en español, ¿qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es que esas relaciones de momento-rotación, por ejemplo, ¿cómo se han obtenido? Se han obtenido a través de la calibración de datos de laboratorio, de ensayos de laboratorio, básicamente. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que tienen una viga. Ok. Entonces, esta viga se somete a un protocolo de carga cíclica. Acá pueden ver, por ejemplo, cómo se ve la viga bajo una rotación de 0.01 radianes.
Acá pueden ver cómo se ve la viga cuando ha rotado, pero no ha rotado en una sola dirección, o sea, no es un ensayo monotónico, es un ensayo cíclico. Entonces, bajo 0.02 radianes, pueden ver el nivel de daño en la viga. Luego, bajo una rotación de 0.05 radianes, pueden ver el nivel de daño que tienen en la viga. Aquí se han formado, entre comillas, las rótulas plásticas en los extremos, ya las pueden ver. De hecho, este es el nivel de daño que hay en esas rótulas. Y a una rotación de 0.06 radianes pueden ver que esto prácticamente está deshecho, está destruido. Vean la longitud de la cantidad de daño que tenemos. Y cualitativamente podemos observar que esto está prácticamente destruido. Ahora, estos ensayos, ¿verdad? Bajo estos protocolos de carga cíclica, lo que van a hacer, como les expliqué al inicio, es generar comportamiento o curva histerética. Y como pueden ver, estas son las curvas histeréticas que van generando para un ensayo. Entonces, lo que el comité de AC41 ha hecho, por ejemplo, acá, es tomar una curva que se ancle, por ejemplo, pueden ver acá cómo está anclada, acá, acá, de forma que envuelva ese comportamiento histerético hasta la ductilidad última que pueden encontrar en ese componente. Entonces, luego lo que van haciendo es, al generar esta curva esquelética en ambas direcciones, ya sea porque van a hacer un análisis de tiempo e historia, necesitan que esto tenga primero la forma sobre la cual va a viajar y a estar anclada, que va a ser esta forma, y luego si es un análisis de tiempo e historia van a necesitar cuáles son las leyes de carga y descarga que van a tener, pero eso lo vamos a explicar más adelante, como les dije. Eso es una sorpresa que tenemos hacia el final del curso, que ya no es sorpresa porque se las dije. Pero bueno, por ahora lo que nos interesa es esta curva monotónica. Entonces, al tener esta curva monotónica acá, luego lo que se va a hacer es tomar distintos casos. Por ejemplo, supongan una viga de concreto reforzado. ¿Qué otro caso podrían tener? Podrían tener una distinta cuantía de refuerzo. Entonces, ¿qué pasa si cambio la cuantía y vuelvo a hacer el ensayo? Pues evidentemente voy a obtener un comportamiento histerético distinto y voy a obtener una distinta curva que envuelva ese comportamiento. Ahora, ¿qué pasa si tengo mayor confinamiento? Pues el comportamiento va a ser distinto. La curva va a ir variando también. Ahora, ¿qué pasa si tengo distinta cuantía, distinto nivel de confinamiento? Cuando me refiero a nivel de confinamiento, me refiero, por ejemplo, a la cantidad de estribos que tengo y cuál es el área de estribos que tengo en los extremos de mi viga donde espero, por ejemplo, formación de la rótula plástica. Entonces, evidentemente, la forma de esto va a ir variando en función de todos esos parámetros. Entonces, lo que se hace es parametrizar esta curva para poder generar esta curva esquelética de AC41. En este caso específico ya la definí como momento sobre el momento de excedencia y directamente rotación, porque es lo que vamos a estar utilizando. Pero vean que esta curva no es nada más que esta misma curva que está acá, pero ahora está parametrizada. Cuando digo parametrizada es que va a cambiar en función de ciertos parámetros y también del tipo de componente, porque no va a ser igual para una viga de concreto reforzado que, por ejemplo, para una viga de acero estructural. Entonces, por ejemplo, para una viga de acero estructural, la forma de esta curva va a cambiar en función de qué tan compacta sea la sección. Una sección más compacta va a tener un comportamiento más dúctil, va a ser capaz de alcanzar un mayor nivel de rotación inelástica o un mayor nivel de ductilidad que una sección menos compacta, y eso va a cambiar en general también la forma de la curva. Entonces espero que eso les quede bastante claro. Ahora, en la clase anterior vimos a qué se refieren estos puntos A, B, C, D y E. Y acá pueden ver que este punto C y este punto E lo pueden unir directamente con una línea punteada. Pero eso se puede hacer para casos específicos. En lo que realmente me refiero es a secciones que tienen muy alta ductilidad. Pueden directamente venir y unir el punto C con el punto E. Y eso lo pueden leer en la guía de AC41. Lo pueden tratar de encontrar por su cuenta, pero luego más adelante se lo voy a mostrar, se lo voy a explicar bajo qué circunstancias pueden unir este punto C con este punto E. Pero como les digo, eso va a ser más adelante. Ahora espero que hayan captado la idea de cómo van de acá a acá y cómo han calibrado estos datos experimentales. Ok, ¿cómo han parametrizado esta curva? Entonces, primero vamos a ver el caso de concreto reforzado, que para mí es el más complicado. El de acero estructural es bastante más sencillo. Entonces, vamos a iniciar con viga. Entonces, veamos. La idea es poder generar esta curva esquelética que tenemos acá en función de ciertos parámetros que encuentre
en mi viga de concreto reforzado. Esos parámetros son estas columnas que ven acá. La primera tiene que ver con la cuantía, como pueden ver, ya se lo voy a explicar a detalle. La segunda tiene que ver con una condición de refuerzo de corte o refuerzo transversal. Esta C significa que el refuerzo es conforme y esta NC significa que es no conforme. Ya les voy a explicar qué significa eso luego. Y esta tercera es básicamente un parámetro que tiene que ver con el cortante de diseño y la resistencia a corte del concreto. Bueno, y acá me hace falta agregarle una E, porque este es un valor del F'C esperado, que vamos a explicar qué significa. Entonces aquí tenemos los tres que les acabo de explicar. Esos son los parámetros que necesito. Para definir qué, bueno, para definir la rotación A, la rotación B y la resistencia residual C. Porque, por ejemplo, ¿cómo obtener este momento de excedencia? Ya se lo expliqué. Esto lo pueden obtener directamente de forma analítica, haciendo un, por ejemplo, diagrama de momento curvatura de la viga o momento rotación y obteniendo cuál es el valor del momento una vez que se inicia la excedencia. Pero que ahora vamos a explicar cada uno de estos parámetros rápidamente. Y luego vamos a volver a la tabla para poder explicarles cómo van a calcular esas rotaciones. Bueno, el primero tiene que ver con las cuantías, donde ρ es la cuantía en tensión, ρ' es la cuantía en compresión y esto es ρ balanceado, que no es nada más que la cuantía que causa la falla balanceada. No sé si recuerdan de su clase de concreto, pero si están acá creo que deberían de recordar. Ustedes tienen una viga, entonces por ejemplo esta viga tiene un acero en tensión, que sería este que estaría aquí abajo. Este sería el acero en compresión para esta viga. Y si toman, esta viga tiene un área, ¿no? Porque tiene una altura y también tiene una base, que le vamos a llamar BW. Entonces, si toman la relación que hay entre el área de acero y el área de la viga, obtienen cuantía. Tendrían la cuantía en tensión, que sería con respecto a esta área de acero, la cuantía en compresión, que sería con respecto a esta área de acero. Y bueno, la cuantía balanceada es aquella que falla es aquella que causa la falla balanceada, quiero decir. Y la falla balanceada no es nada más que el concreto falla al mismo tiempo que el acero empieza a ceder. A eso se refiere con la falla balanceada. Bueno, ahora mismo estoy grabando un curso de concreto reforzado. En algún punto del curso voy a llegar ahí. Y si quieren refrescar esos conceptos, pueden ir a mi curso y revisarlo. Pero bueno, ya eso espero que haya quedado claro. La segunda condición es una condición de refuerzo de corte para ver si es conforme o no conforme. Bueno, ¿cuándo es conforme? Es conforme cuando se cumplen las siguientes condiciones y se tienen que cumplir ambas. La primera es que dentro de la región de la formación de la rótula plástica, los estribos estén separados menor o igual a D tercio. ¿A qué se refiere con esto? Supongan que, por ejemplo, tienen esta zona nodal. Entonces, ustedes esperan formación de rótula plástica en los extremos. Voy a dibujar el acero longitudinal acá. No es mi mejor dibujo, pero bueno. Entonces, vean. Está diciendo que en esta zona, el espaciamiento que tienen esos estribos, ese espaciamiento, es menor o igual que el peralte de la viga entre 3. Y recuerden que el peralte se define como la distancia que hay entre la cara superior de la viga y el centroide de las barras de refuerzo que están en tensión. Eso se define de peralte efectivo. Entonces, deben de cumplir ese primer parámetro, pero también tienen que cumplir el segundo. ¿Qué dice el segundo? Dice que la resistencia provista por los estribos, o sea, BS, únicamente por los estribos, es al menos 3/4 del cortante de diseño. Y vamos a ver cómo calcular el cortante de diseño. Pero lo que está diciendo básicamente esto es lo siguiente. Yo tengo un cortante para el cual he diseñado. Le vamos a llamar B sub D, de cortante de diseño. Entonces, este cortante de diseño voy a tener que suplirlo con ¿qué? Bueno, con una capacidad a corte del concreto más una capacidad a corte del acero. Entonces, lo que está diciendo esto es que si yo le quito el concreto y solo dejo el acero, entonces la capacidad que ese acero provee debe ser al menos 3/4 del valor de ese cortante de diseño. Si cumplo ambas condiciones, entonces tengo que la sección es conforme. Si no cumplo alguna de las dos o ninguna de las dos, la sección es no conforme.
Para calcular la capacidad corte del acero necesito saber cuál es el área de corte de esas barras de acero que estoy utilizando, o sea, esos estribos, el FY, o sea, el esfuerzo de excedencia de ese acero, D, que ya saben que es el peralte efectivo de la viga, lo acabo de explicar, y S, que lo acabo de explicar como el espaciamiento que hay entre estribos. Si yo utilizo esta ecuación que está acá, puedo calcular cuál es el aporte del acero en corte. Ahora, ¿cómo calculo el cortante de diseño? Bueno, el tercer parámetro me va a obligar a calcularlo, así que cuando vaya a evaluar este parámetro, voy a tener que tener el cortante de diseño. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Entonces, como les expliqué, esta relación que está acá no es nada más que una relación entre el cortante de diseño y un parámetro que tiene que ver con la resistencia a corte del concreto, porque vean, aquí no hay nada más que BW, D son todos parámetros del concreto y este F'C esperado. ¿Cuál es ese F'C esperado? Bueno, si vamos acá, vemos de que tenemos en la tabla 10.1 de AC4117 este valor de 1.5 F'C para el valor esperado. ¿Por qué esperado? Bueno, porque cuando estamos hablando de análisis no lineal, es bueno siempre tratar con límites superiores, no con límites inferiores. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo, ok, ¿qué va a pasar si mi concreto es más resistente? Que normalmente es lo que sucede, termina siendo más resistente de lo que especificamos. Porque, por ejemplo, si en un proyecto yo especifico un concreto de 4000 PSI, y me dan 4.500 o 5.000, nadie se queja. Al final, lo mínimo que necesitamos es 4.000, pero siempre quien vaya a fabricar ese concreto se va a encargar de que alcance más de 4.000 para que por lo menos tenga 4.000. No sé si tiene sentido. Entonces, el hecho es que termina siendo más resistente de lo que esperamos que sea. Y desde un punto de vista de análisis sísmico y análisis no lineal, el hecho de que las cosas sean más resistentes de lo que esperamos que sea, si nosotros le ponemos menos resistencia, no es irse del lado de la seguridad. En ese caso específico de análisis sísmico y análisis no lineal, es el irse del lado de la inseguridad. Eso no es seguro. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de diseños por capacidad, al menos a nivel de marco a momento, por ejemplo, hablamos de diseño por capacidad, donde la capacidad de las columnas y de las conexiones dependen de la capacidad de la viga, y eso va a depender de los valores que realmente tengamos, ya sea para el acero y para el concreto, por ejemplo, en el caso de concreto reforzado, porque aquí pueden ver que para el acero de refuerzo nos da un valor de 1.25 adicional y ya vamos a discutirlo. De vuelta acá. Entonces, para calcular ese cortante de diseño tenemos que hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a asumir que la distancia que hay entre ambas columnas para una viga ELN, esa se llama distancia libre, o claro libre, o vano libre, como ustedes le quieran llamar. Segundo, vamos a asumir de que esta viga trabaja en doble curvatura o está experimentando doble curvatura. Tercero, vamos a asumir formación de rótulas plásticas en los extremos de la viga. Ok, entonces, como tenemos formación de rótulas plásticas en los extremos de la viga, estamos hablando ahora de un diseño por capacidad, porque este BD lo vamos a obtener del diseño por capacidad, que es como se diseñan los marcos a momento, los marcos especiales a momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular un momento probable en cada uno de los extremos, que tienen, si se fijan, la misma dirección, pero uno es un momento negativo y otro es un momento positivo. ¿Por qué este negativo? Bueno, porque causa tensión en la cara superior y compresión en la cara inferior. Y este es positivo porque causa compresión en la cara superior y tensión en la cara inferior. Recuerden que esa es la definición de momento negativo y positivo, no es su signo realmente, sino es la curvatura que está causando. Entonces vamos a asumir que vienen en la misma dirección para causar esta doble curvatura. Ahora, ¿cómo calculo ese momento probable? Como les digo, ese momento probable es el momento que, valga la redundancia, probablemente va a causar la formación de la rótula plástica. Y es probable porque viene de un análisis estadístico. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo primero que phi vale 1. O sea que no tengo 0.9 como antes, que normalmente es un phi igual a 0.9 para viga. Y además de eso, estoy tomando el acero y lo estoy endureciendo en un 25%. En otras palabras, estoy diciendo de que es 25% más resistente de lo que me especifican, porque esa es la normalidad. O sea, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, barra, grado 60, no las barras van a tener exactamente 60 KSI o 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. El fabricante de las barras se va a encargar que tengan al menos eso. Pero en general, estadísticamente van a ser 25% más resistentes que eso.
Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, porque como le expliqué, a partir de estos momentos voy a generar un cortante elástico para el que voy a diseñar la viga para que permanezca elástica. Y luego también tiene que ver con el diseño de las conexiones, de los nodos y las columnas. Entonces es importante mantenerse en estos límites superiores. Entonces este momento probable no es nada más que el mismo momento nominal, simplemente que phi vale 1. Entonces vamos a decir E, MPR. De forma más simple, o la forma más simple, vamos a asumir armadura simple, o sea, solo una sola armadura. Va a ser el área de acero, o sea, no me refiero a armadura con presión y armadura en tensión. Voy a decir solo tengo armadura en una de las capas. Sería el área de acero por FY, pero este FY, aquí está la idea principal. No va a ser ya FY, va a ser 1.25 FY por D menos A medio. Y así puedo calcular el momento probable. Ahora, este momento probable va a depender de qué lado esté viendo, porque este acero que tenemos acá, si estamos considerando el caso como si es una sección simplemente armada, va a ser el acero en tensión, pero el acero en tensión va a depender de a qué lado estemos viendo. Como pueden ver, sería el acero en la parte superior si estuviese viendo a este lado, y sería el acero en la parte inferior si estuviese viendo a este lado. Espero que les quede claro. Y además de eso se utiliza el área real de acero, o sea, ya no es el área teórica, sino que son el área debido al número de barras que puse realmente en la viga. O sea, aquí estamos en el caso más realista cuando calculamos estos momentos probables. Adicionalmente a eso, se coloca una carga gravitacional, porque cuando ocurre el sismo, evidentemente que hay carga gravitacional sobre la viga. Entonces, en este caso se coloca una carga, la cual, en mi opinión, es la carga crítica. Algunas personas deciden colocar una carga que únicamente considera el sismo y esta combinación. Pero si, por ejemplo, 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva fuesen mayor que esto, que está tomando en cuenta un 20% de una fuerza sísmica vertical, si fuese mayor que esto, entonces pondría 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, en resumen, lo que van a poner acá es la carga dominante o la combinación de carga vertical dominante, la mayor. Una vez tienen eso, pueden hacer, por ejemplo, para obtener este cortante que está acá, va a ser un cortante elástico, pueden plantarse en este punto y hacer sumatoria de momentos. Como pueden ver, tendrían, por ejemplo, el cortante, ¿verdad? Que ese cortante que está de este lado, 1, le podríamos poner acá 1 también para que seamos coherentes, multiplicado por el brazo LN, que sería la distancia que hay desde acá hasta el otro lado, según lo que pueden ver aquí en este bosquejo. Además de eso, sumarían este momento probable de este extremo y este momento probable de este extremo y tomarían esta carga WU, la multiplicarían por LN y la colocarían a LN medio, o sea que el producto de WU multiplicado por LN lo van a colocar a la mitad de LN. Todos han hecho esto antes en estática o resistencia de materiales o análisis estructural. Y haciendo eso pueden despejar cuánto es el cortante en este extremo. Y les apuesto que va a ser esto que está acá, evidentemente. Pueden hacer la estática rápido y van a llegar a esta conclusión. Entonces, la idea es que si ustedes diseñan para esta cantidad de cortantes, se están asegurando que la viga va a permanecer elástica en corte. Porque el cortante surge de los momentos, bueno, y la carga gravitacional, pero principalmente de los momentos, es lo que va a contribuir mayormente al cortante. Y los momentos están en el máximo que podrían alcanzar, porque más que esto no pueden alcanzar, porque esto significa la plastificación de la viga en cada uno de sus extremos, así que el momento no puede sobrepasar esto. Esta es la máxima capacidad al momento de la viga. Y dado que está en su máxima capacidad, entonces ese cortante va a ser un cortante elástico. Y va a ser lo mismo que nuestro cortante de diseño, o sea, B sub D, que es el que tenemos acá. Ok, una vez tenemos B sub D, dividimos entre BW, que no es nada más que, recuerden, la base de la viga, multiplicamos por D, que es el peralte de la viga, por este valor de F'C esperado, que ya le acabo de explicar cuánto es, no es 1.5 F'C. Y con esos tres parámetros, podemos regresar acá y bueno, ¿cómo hacemos ahora el cálculo de estas rotaciones A, B y este momento residual C? Por ejemplo, vean acá, si yo sé cuánto ya es ρ menos ρ' entre ρ balanceado, entonces tenemos el primer caso, que es este que está acá. Cuando este valor es menor o igual que 0, supongan que estoy acá, entonces
resulta que mi refuerzo es conforme, ya le expliqué qué significa conforme, y resulta que el valor que surge de esa relación de cortantes que acabo de hacer es menor o igual que 3 para el sistema inglés o 0.25 para el sistema MMKS. Entonces A valdría esto, B valdría esto y C valdría esto. El siguiente caso es que siempre esta relación de cuantías sea menor que 0, menor o igual a 0, que tengamos un refuerzo que sea conforme, un refuerzo transversal que sea conforme, pero que ahora esta relación de cortantes que tengo acá sea mayor o igual a 6 en el sistema inglés o 0.5 en el sistema MMKS. Entonces tendría A igual a esto, B igual a esto y C igual a esto. Pero para casos en medio, supongan que tienen lo mismo, pero en lugar de 3 tienen 3.5. Entonces 3.5 es mayor que este valor que está acá, pero es menor que este valor que está acá. Entonces, si ese es el caso, lo que tendrían que hacer es una interpolación lineal entre estos dos valores para obtener, en una interpolación entre estos valores, obtener A, B, bueno, y C siempre va a ser 0.2, pero tendrían que interpolar si se encuentran en medio. Y eso aplica para todos los otros casos que están acá, cuando también sean no conformes, pero bueno, acá les acabo de explicar el caso más general y el que normalmente se van a encontrar. Entonces, bueno, ahora ya sabemos cómo construir esta curva que está acá, ya sabemos cómo construir, cómo conseguir este A, cómo conseguir este B, cómo conseguir este C, ya sabemos cómo conseguir este punto B y sabemos que, por ejemplo, esto lo podemos modelar como 1.1 del momento de excedencia, o sea, 10% mayor. Entonces todo eso ya lo podemos hacer nosotros. Entonces podemos prácticamente construir esta curva. Ya tenemos todo lo que necesitamos y se lo acabo de explicar paso a paso detalladamente. Ok, ahora para el caso de acero, bueno, para el caso de acero tiene más que ver con el criterio de compacidad o el criterio de Beltet, depende a qué lado del espectro lo quieran ver, que para mí es lo mismo, no el inverso del otro. Pero bueno, para eso primero tienen que recordar algunas cosas. Si por ejemplo tenemos un perfil W, que lo voy a explicar con una viga de acero, un perfil W, estaríamos yendo a la tabla 9.7.1. Entonces, ¿qué debería recordar? Bueno, ¿qué es BF? Bueno, si esto es BF entre 2, el ancho total del patín es BF. Bueno, ¿qué más? TF, el espesor del patín. H es la altura que va de acá a acá, básicamente la altura del alma. Y TW es el espesor del alma. Ahora, todos estos datos los pueden encontrar, si no estoy mal, es en la tabla 1.1 del manual de ESC, pero pueden revisar por si me confundo, pero sí, estoy casi seguro que la tabla están al inicio, así que tendrá que ser la tabla 1.1. Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar las siguientes condiciones de Beltet. Me dice que si BF entre 2TF es menor o igual que 0.30 por lo que hay en este radical, que es el módulo de elasticidad entre FY esperado o el esfuerzo de excedencia esperado de ese acero, que si vamos acá, podemos ver que, por ejemplo, para acero ASTM A992 estaríamos hablando de, siguen acá la línea, ¿no? 1.10 el FY que tengan para ese acero. Entonces, pueden calcular lo que está dentro del radical, multiplican por 0.3 y evalúan si esta relación es menor o igual que esto. Y si a la vez, porque tienen que cumplirse ambos, H entre TW, que ya les acabo de explicar que es menor o igual que 2.45 multiplicado por exactamente lo mismo que tenemos acá, que les acabo de explicar qué es lo que hay dentro del radical. Entonces, si se cumplen estos dos, voy a tener esta rotación A, esta rotación B y esta rotación C. Si ven, tienen que ver con ¿qué? Con la rotación de excedencia, que ya les voy a explicar cómo calcularla. Luego, si no se cumplen estos, pero se cumple alguno de estos dos, porque vean cómo tienen acá el O, se cumple ya sea este o este, o sea que BF entre 2TF sea mayor o igual que 0.38, multiplicado por lo mismo que está en el radical acá, o H entre TW sea mayor o igual que 3.76 multiplicado por lo mismo que está en el radical, ¿no? Lo mismo de siempre. O sea, calculan una sola vez esto, ¿no? Para no estarlo calculando cada vez. Y ya hacen la evaluación, o sea, ya sea si este o este, cualquiera de los dos que cumpla, evidentemente no es el que está arriba ahora, porque si no hubiese ido directamente aquí, entonces tendría estos valores. Y bueno, para casos en medio de esto, ¿no? Para casos en medio de esto, que no cumplen ni el que está arriba ni el que está abajo, entonces lo que tengo que hacer es interpolar entre este y este
y quedarme con el menor valor que obtenga. Y eso es lo que dice aquí abajo, eso es lo que tengo que hacer. O sea, para casos que no cumplen, que ya no se encuentren ni en este caso, ni en este caso, pero esté en medio de cada uno, entonces puedo interpolar para esta columna y el menor de los dos, con ese me voy a quedar. Bueno, como les digo acá, podemos notar que las rotaciones A, B y la resistencia residual C, bueno, la resistencia residual C realmente no depende, pero A y B sí dependen de la rotación de excedencia, como pueden ver acá. ¿Y cómo la calculo esa rotación? Bueno, es sencillo, es el momento plástico esperado por L por 1 más eta entre 6 e I. Realmente no es muy distinto de la fórmula que ya les mostré para calcular la rotación de excedencia de una sección de acero. Bueno, este parámetro eta básicamente tiene que ver con la rigidez de la sección, porque vean, es 12 EI entre L cuadrado por G multiplicado por el área de corte. Este es el área de corte efectiva. G es el módulo de corte, E es el módulo de elasticidad, como sabrán, I es el momento de inercia, L es la longitud de la viga. Bueno, el área de corte efectiva para un perfil W va a ser únicamente el área del alma, que va a ser dB, o sea, básicamente esto, vean, a esto le llamamos dB. Entonces si agarro dB, le resto TF y le resto TF, tendría 2TF. Entonces sería dB menos 2TF multiplicado por TW. Y eso, como pueden ver acá, sería el área de corte efectiva de ese perfil W. Ahora, el momento plástico esperado va a ser RY por ZX por FY. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el momento plástico esperado y el momento plástico? Bueno, el momento plástico es simplemente ZX por FY. Acá introducimos este término RY, que si han visto diseño de estructuras de acero o diseño sismo resistente de estructuras de acero, ya sabemos que el valor de RY lo podemos obtener de ISC 341, que básicamente es la versión de 1.25 FY que utilizamos en concreto. Está tomando en cuenta el hecho de que un perfil de acero puede ser más resistente de lo que nos dicen que básicamente eso es lo que está tomando en cuenta, esa variabilidad. Porque supongan que un perfil que tiene 50 KSI no va a ser exactamente 50 KSI, eso es lo mínimo. El fabricante va a encargarse de que al menos cumple el mínimo. Para eso lo va a hacer más resistente, así que probablemente 50 no van a ser 50, van a ser 60 o 58 o algo así. Entonces RY toma en cuenta esa variación en la resistencia que va hacia un límite superior. Y bueno, ya teniendo todos esos datos, podemos calcular esa rotación que está acá, regresar aquí y calcular nuestras respectivas rotaciones, ¿no? Y si es necesario interpolar, tendríamos que interpolar. En acero es bastante más sencillo, espero que lo visualicen, así que es mucho más sencillo que en concreto. Bueno, ahora algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre AC41 que no he mencionado anteriormente. Por ejemplo, AC41 usa el término de deformaciones plásticas para las deformaciones que ocurren luego de la excedencia. Ahora, para los puristas, esto no sería estrictamente una deformación plástica, es más bien una deformación post-excedencia, no la deformación plástica real. ¿Por qué? Bueno, porque la deformación plástica real está concebida para un modelo elástico perfectamente plástico, donde en lugar de tener aquí, por ejemplo, MY o M sobre MY, ¿no? Pero dejémoslo como MY para no confundir. Tuviéramos aquí, en lugar de tener MY, tendríamos acá el momento plástico. E iríamos directo hacia acá y tendríamos un modelo elástico perfectamente plástico. Las deformaciones que ocurren luego de ese momento plástico, eso es lo que se conoce como deformación plástica real, entre comillas. Entonces, esa deformación que hace 41 define como deformación o rotación plástica, entre comillas, es realmente una rotación post-excedencia y es ligeramente mayor que la rotación plástica, porque como pueden ver acá, la excedencia ocurre antes, entonces tienen esta diferencia, ¿no? Esta diferencia que está acá. Entonces, la de AC41 es mayor que la deformación o rotación plástica real, que está concebida para un modelo elástico perfectamente plástico. Ok, aquí lo quiero dejar con esto, que esto viene de un libro del Dr. Graham Powell, muy bueno sobre el modelado de estructura, que dice que
como con cualquier estándar, existe un peligro de que los ingenieros apliquen AC41 de forma casi que esclavizada. Este provee excelente guía, pero no se debería tomar como una especificación rígida. Es un intento de resolver una serie de problemas muy difíciles y ciertamente evolucionará con el tiempo. Esto lo dejo acá para las personas, como le explicaba en la clase anterior, que dicen, pero es que no se dice AC41. Bueno, es que AC41 desde el inicio dice que si tienes datos experimentales, una mejor manera de hacerlo, lo hagas así. Ausencia de datos experimentales o una mejor forma de hacerlo, pues AC41 nos prevé una guía. Pero es importante mantener en mente esto, porque esto no es preciso. Recuerden que estos son datos, vienen de una serie de ensayos de laboratorio que ahora estamos llevando de una escala a otra escala. Y cuando cruzamos de una escala específica ahora a una escala mayor, extrapolar esos datos no es 100% fiable. Entonces, bueno, nuevamente voy a citar al Dr. Graham Powell, que dice lo siguiente. También dice que el análisis elástico no se utiliza porque sea preciso, se utiliza porque es útil. Entonces dice que la misma lógica se puede aplicar al análisis inelástico, no lineal, que no se utiliza porque es preciso, se utiliza porque es útil, es más racional, va a dar datos más aproximados a la realidad, pero no va a ser preciso, precisión nunca la vamos a conseguir. Entonces espero que queden claros de esto. Y bueno, por último, existen otros modelos empíricos tales como los que incluyen en Perform 3D, que en mi opinión son un poco más precisos porque, por ejemplo, pueden ver que aquí en Perform 3D tienen esta zona de strain hardening, que básicamente cuando la curva se va volviendo no lineal, es que no se vuelve directamente no lineal, sino que hay una zona donde va pasando de ser lineal a no lineal y la pendiente va cambiando un poco, no es directamente que va de una pendiente a otra pendiente y ahí se acaba. Pueden ver que aquí va con una pendiente, luego lleva otra pendiente, luego se vuelve plástico perfecto, luego pues, pueden continuar, ¿verdad? Si quieren hasta este punto X con esta misma resistencia, o pueden tener esta pérdida de resistencia que están acá, que están viendo acá, y pueden ver, bueno, que acá tienen esta resistencia residual. Y si se fijan, este modelo se parece mucho más al que les presenté, creo que fue en la clase anterior, que este. Si se fijan, es muy similar, es mucho más parecido. Así que es evidentemente más preciso. Pero bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y por favor, compartan este video, que eso me ayudaría muchísimo a que mi canal siga creciendo y poder seguir compartiendo material como este. Si tienen cualquier duda, ya saben que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Me pueden mandar un correo directamente. Siempre mi correo está ahí en la descripción del video. Y bueno, como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.